Nunca más temerás. 7 oraciones del Espíritu Santo para despertar en paz. Ahora una bruma espesa cubría la pequeña aldea de San Nicolás. El silencio era tan pesado que se podía escuchar el latir del corazón de doña Elena, la anciana del pueblo, mientras sus manos temblaban frente a una vela parpadeante. En el fondo, las sombras parecían cobrar vida, danzando inquietantes entre las paredes de barro, como si los espíritus antiguos estuvieran despertando, ansiosos por ser escuchados. El aire se intensificaba con una mezcla de miedo y curiosidad, creando un ambiente electrizante que hacía que la piel se erizara. En cada rincón, había susurros, historias de almas perdidas y bendiciones olvidadas que impregnaban el aire de una sensación de urgencia inminente. El pueblo siempre había sido conocido por sus supersticiones, pero aquella noche, algo diferente se cosía entre las sombras. Se decía que bajo la luz de la luna llena, las oraciones del Espíritu Santo podían convocar poderosas revelaciones, o terribles maldiciones. La gente hablaba de una noche en particular, donde una joven perdió su voz tras invocar el misterio. Ella dijo esas 7 oraciones y luego, todo cambió. Se escucharon murmullos, nunca la volvimos a oír. La curiosidad en el aire era casi palpable, mientras la luna brillaba con fuerza, reflejando su luz sobre las calles empedradas. Un grupo de jóvenes valientes se reunió en la plaza. Entre risas nerviosas, decidieron que esa noche sería diferente. ¿Quién se atrevería a decir las oraciones en voz alta? El sonido del crujir de las hojas y el ulular del viento se sentían como advertencias. Pero había algo más, algo que atraía a los jóvenes hacia la oscuridad de la noche. Alguien, con un brillo extraño en los ojos, lanzó un desafío: ¿qué tal si hacemos que el espíritu hable? Se instaló un silencio incómodo, todos conteniendo la respiración, sintiendo que el mundo se detenía por un instante. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desconectado sin previo aviso. Tómate un segundo para asegurarte de que estás suscrito al canal. No querrías perderte nada del contenido exclusivo que viene pronto, y mientras estás ahí, dale un manazo a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Cada uno de ellos sentía un escalofrío en la espalda. La adrenalina burbujeaba como un volcán a punto de estallar. Con las manos temblorosas, el grupo de jóvenes comenzó a recitar las oraciones en un murmullo entrecortado. Pero mientras las palabras flotaban en el aire, un susurro helado recorrió la plaza. Una sombra emergió del callejón adyacente, sus ojos destellando con un brillo ominoso. El viento cesó, y la atmósfera se volvió pesada. ¿Qué pasaría si las oraciones llamadas esta noche realmente despertaban algo que debería permanecer dormido? Allí, la historia apenas comenzaba, y el misterio envolvía todo como una tela de araña silenciosa, lista para tragar a quienes se atrevan a entrar. Los murmullos cesaron abruptamente. Romper el silencio se sentía como un sacrilegio. Los jóvenes se quedaron paralizados, sus ojos fijos en aquella figura oscura que emergía con un movimiento lento, casi danzón, como si cada paso que daba alterara la realidad a su alrededor. La sombra, tan alta como un hombre, parecía envolver el aire en un frío glacial que cortaba la piel y robaba el aliento. Quien se atreve a invocar al espíritu, resonó una voz profunda, como un eco en la caverna. Aquella voz estaba cargada de promesas y amenazas. Las formas de las sombras comenzaron a acercarse aún más, como si tuvieran su propia voluntad, arrastrándose hacia los jóvenes que se aferraban unos a otros, aterrados. El grupo sintió que una presión invisible se instalaba en sus pechos, empujándolos a dar un paso atrás. Pero la curiosidad y el miedo entrelazados tenían un poder inquebrantable. Lía, la más impulsiva del grupo, dio un paso al frente, su rostro iluminado por una mezcla de desafío y miedo. No tememos.
Hemos venido a pedir respuestas, exclamó, su voz temblando pero firme. La sombra se detuvo, el brillo de sus ojos se intensificó, y en un giro que parecía desafiar la lógica, el aire a su alrededor tembló como si estuviera desgarrándose. Un escalofrío recorrió la plaza, y el resto del grupo sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. Era claro que el ser ante ellos no era sencillo, sino algo ancestral y poderoso. ¿Respuestas? ¿Qué haríais con la verdad si no pudierais soportarla? La sombra se inclinó, acercándose a Lía, quien, sintiéndose atrapada en un trance, no podía apartar la mirada. Mientras tanto, las oraciones que habían recitado antes comenzaron a resonar en el aire, como ecos distorsionados que parecían atravesar el tiempo y el espacio. Las palabras, que habían brotado de sus labios, tomaron forma, creando una corriente de energía que envolvía a todos, atrayéndolos a un punto de no retorno. «Haced silencio», gritaron algunos, pero era demasiado tarde. Un viento gélido se levantó, llevando consigo hojas secas y pequeños objetos del suelo. La sombra se alzó por completo, su forma se volvió más definida, ahora parecía un guerrero antiguo, con armaduras que brillaban a la luz de la luna. Estáis aquí para despertar verdades que han dormido durante siglos. Pero las verdades no son juegos, y el que invoque al espíritu debe estar preparado para enfrentar las consecuencias de sus deseos. El eco de sus palabras resonó en la plaza, atrayendo a los curiosos del pueblo, que se fueron acercando, intrigados y aterrados a la vez. Delante de ellos, la tensión era abrumadora, el aire se sentía denso, y cada respiración parecía un desafío a la existencia misma. Los murmullos crecían, convirtiéndose en una ola de miedo. Lía, ahora más asustada que nunca, sintió que el valor se desvanecía de su pecho. «¿Y qué sucederá si no estamos listos?», murmuró, sintiendo que el frío recorriéndole el cuerpo se incrementaba. «Algunos conseguirán lo que anhelan otros, lo que temen», fue la respuesta helada de la sombra, y en ese momento, los ojos de todos se abrieron como platos, la realidad se fracturaba ante ellos. El pueblo jamás había presenciado algo así. La mayoría no sabía si retroceder o avanzar, pero el desafío había sido lanzado. Mientras sus cuerpos tiritaban de frío, la figura del guerrero antiguo sonrió con una mezcla de desdén y compasión. ¿Listos para invocar el misterio? Recordad, la curiosidad puede tener un precio. Las palabras volaron al viento como un susurro de advertencia, dejando a todos preguntándose qué precio estaban dispuestos a pagar por la verdad. El misterio se hacía más profundo, y el terror de la noche apenas comenzaba a revelarse. Un silencio sepulcral envolvió la plaza, opacando todos los pensamientos. Los ojos del guerrero antiguo, brillantes como estrellas en una noche desierta, penetraban en los corazones de cada joven presente. El miedo, como una niebla helada, se apoderaba de Lía y de sus amigos, pero, en el fondo, un fuego desconocido comenzaba a nacer. «Si estáis aquí por la verdad, seréis sometidos a la prueba», anunció la sombra, su voz vibrando con ecos que retumbaban en el pecho de cada persona. Solo aquellos con corazones valientes y patas firmes podrán soportar lo que encontrarán al abrir la puerta al conocimiento. De repente, un chispazo de luz parpadeó en el aire, como una chispa de vida en medio de la oscuridad. La figura del guerrero extendió su mano, y una corriente de energía intensa se comenzó a formar entre ellos. Era como si un cordón invisible les uniera, como si sus destinos se hallaran entrelazados de una forma inimaginable. «Estáis en la senda del despertar, pero hay un precio que pagar». La advertencia flotó en el aire, pesada como el silencio que había precedido. Un escalofrío recorrió a todos, cada uno sabía en su interior que estaban a punto de atravesar un umbral del que quizás no habría retorno. Los murmullos de los curiosos del pueblo subieron de tono, la multitud dudaba, tensa, mirando cómo los jóvenes se preparaban para lo que estaba por venir. Algunos querían irse, pero las palabras del guerrero antiguo resonaban como un canto que aprisionaba su voluntad. «Es hora de que la verdad florezca. ¿Quién dará el primer paso?».
Lía, con el corazón palpitante como un tambor, levantó la mano. El viento a su alrededor comenzó a girar, elevando restos de hojas y polvo. Yo estoy lista. Estoy dispuesta a enfrentar lo que venga, exclamó, sintiendo que el frío y el calor se mezclaban en un torbellino de emociones. Entonces, ven. La sombra alzó su voz hacia lo alto, uniendo el cielo y la tierra en un solo grito, y Lía, como hipnotizada, dio un paso adelante. Su espíritu ardía con una mezcla de asombro y temor, mientras un destello de luz la envolvía plenamente, pero antes de que pudiera cruzar la línea, una mano la tomó del brazo. Era Tomás, su amigo más cercano, cuya expresión mostraba un tumulto de dudas. Lía, no sabemos qué hay del otro lado. ¿Y si no puedes volver? Su voz temblaba, y en su mirada había un reflejo del mismo miedo que todos sentían. Alguien tiene que hacerlo, insistió ella, con una voz que resonaba a la vez desafiante y vulnerable. En sus ojos había determinación, pero también la sombra de una confusión palpable. El guerrero antiguo frunció el ceño, observando la escena. ¿Preferís quedaros en la ignorancia, o estáis listos para despertar la verdad? Su pregunta quedó suspendida en el aire, como un hechizo que amenazaba con atraparlos a todos en un ciclo de dudas eternas. La respuesta de la multitud fue un murmullo lleno de incertidumbre, y mientras el frío aumentaba y el viento azotaba cada rincón, quedó claro que el desafío no era solo personal, sino colectivo. La verdad necesitaba ser confrontada, pero el miedo ataba sus manos. En ese instante, un nuevo brillo surgió en la plaza, un giro inesperado que pareció iluminar las miradas de todos. Algo se acercaba, algo que podría cambiarlo todo. Un susurro del pasado reclamaba su atención, y Lía, entre la incertidumbre y la esperanza, se preguntó si realmente estaba a punto de descubrir lo que acechaba más allá de la sombra. ¿Serían capaces de enfrentar la verdad juntos, o las consecuencias serían más aterradoras de lo que jamás imaginaron? Lía sintió que su corazón latía con una fuerza descomunal. La atmósfera a su alrededor se volvió densa, como si el aire estuviese cargado de electricidad. Todos los ojos estaban sobre ella, un manto de expectación que la empujaba hacia adelante, a pesar del miedo que se dibujaba en las caras de sus amigos. El brillo en la plaza no era solo luz, era como una corriente de energía palpable que vibraba en lo más profundo de su ser. La sombra del guerrero se hacía más pronunciada, proyectando una imagen casi divina, y Lía se preguntó si era una figura de libertad o de condena. Tomás soltó su brazo, con un gesto que parecía decir adiós, pero su mirada seguía implorándole que se detuviera. ¿Qué ocurrirá si fallas?, preguntó una voz entre la multitud, una mujer mayor con el rostro surcado por arrugas que hablaban de su vida llena de sufrimiento. Su pregunta flotó en el aire como un eco, despertando un eco de dudas entre los presentes. Lía entrelazó sus dedos, sintiendo la calidez que intentaba desafiar el frío avasallador de la incertidumbre. Tal vez no descubras lo que hay más allá, continuó la mujer, pero vivir en la ignorancia tiene su propio precio. Las palabras resonaron en la plaza, una advertencia y a la vez un consuelo, mostrando que el temor también era una forma de vida, un hilo de realidad que unía a cada persona de pie, viendo esta escena. ¿Qué elegirán conocer? ¿El precio del silencio o el costo del despertar? La voz del guerrero reverberó por encima del murmullo, instando a Lía y a sus amigos a enfrentar la decisión monumental que yacía ante ellos. Lía miró a su alrededor, notando el pálido brillo en los ojos de sus amigos, la lucha interna reflejada en sus rostros tan familiares. ¿Acaso el miedo podía ser un enemigo más poderoso que la verdad misma? Sin previo aviso, la luz se intensificó, iluminando a cada presente con un brillo casi ensordecedor. Lía sintió que las dudas se drenaban de su ser, como si esa energía pulsátil le ofreciera una respuesta que ya había estado en su interior. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, el aire se volvió pesado y un silencio profundo llenó el espacio, como si el mismo universo esperara la decisión. El conocimiento transforma. Pero la verdad puede ser un cuchillo afilado,
dijo la sombra, acercándose más a ella. Al instante, Lía oyó un susurro en su mente: debes elegir, pero no solo por ti misma. La confusión dio paso a una claridad abrasadora, y Lía comprendió que más allá del miedo, había una oportunidad de cambiarlo todo. Con corazón firme, decidió dar el último paso, pero cuando lo hizo, un estruendo reverberó como un trueno, sacudiendo la plaza. La ola de energía chocó contra ella, prometiendo revelaciones de vida, pero, al mismo tiempo, amenazando con desenterrar secretos que jamás quiso enfrentar, y en ese momento crítico, cuando la luz parecía consumirlos enteramente, un grito desgarrador resonó en el aire. Era la voz de alguien conocido, alguien que parecía haber mientras leído en el fondo de su alma, un grito que congeló su sangre y retumbó por todos los corazones. ¿Era un aviso del pasado, o un llamado desesperado del futuro? La plaza temblaba, y Lía se sintió cada vez más atrapada entre el deseo de conocer y el temor de lo que podría cargar al abrir la puerta a la verdad. ¿Qué secretos desvelaría aquella elección? El grito se disolvió en la atmósfera, como si la plaza misma temiera ser testigo de lo que podía venir. Lía sintió que su corazón se detuvo por un instante, el eco de la voz resonando en su pecho como un tambor lejano. Los rostros de sus amigos, antes llenos de incertidumbre, ahora reflejaban una angustia compartida, como si ese grito hubiera abierto una herida expuesta en todos ellos. ¿Quién había gritado? En su interior, la inquietud crecía al ver a Clara, su mejor amiga, tambalear en su lugar. Se le había caído un trozo de cristal de un collar que la había acompañado durante tanto tiempo, dejando al descubierto la relación entre su propia fragilidad y la del mundo que la rodeaba. «Clara», gritó Lía, pero su voz se perdió en el clamor creciente de la multitud. Al mirar de nuevo al guerrero, la sombra que antes parecía protectora ahora proyectaba un aire amenazante, como un depredador a punto de atacar. «¿Salvarás a los que amas o te salvarás a ti misma?», preguntó la figura, su tono un eco frío y distante que erizó la piel de Lía. La tensión aumentaba, su mente y su corazón luchando entre sí en una batalla cruda. No se trataba solo de su destino, sino del de cada persona que amaba. Tomás hizo un paso adelante, su mirada fija en la sombra, como si en su valentía pudiera romper el hechizo de incertidumbre. «No estás sola, Lía. No te dejes llevar por el miedo», dijo él, su voz resonando con una fuerza inesperada. Ella sintió que esa energía se transfería a ella, como un rayo de sol atravesando nubes. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una verdad inquietante emergió: hay decisiones que una vez tomadas no pueden revertirse. ¿Estás dispuesta a cargar con el peso de lo que podrías descubrir? La interrogante del guerrero cortó la atmósfera como un cuchillo afilado, horadando la capa de fe que habían estado construyendo todos juntos. A su alrededor, el silencio se volvía una proximidad aterradora, el aire apretando su pecho. Lía miró a su mejor amiga, ahora al borde de derrumbarse. Esa fragilidad hizo eco con sus propios miedos. «Respira», se dijo a sí misma, pero cada respiración parecía un esfuerzo monumental. «No sé qué hacer», murmuró en voz baja, sus manos temblando como hojas al viento. Justo entonces, una ráfaga de viento interrumpió su tormento interno, llevando consigo un olor familiar, el aroma del hogar, de la comida que preparaba su abuela. Era un resplandor de esperanza en medio de la vorágine. La luz del guerrero centelleó aún más, como si le estuviera ofreciendo un vistazo a un futuro alternativo. Pero, ¿era posible cambiar el destino de todos? Lía tuvo la sensación de que esa decisión no solo afectaría su vida. ¿Podría el conocimiento conseguir la salvación, o sería su condena? Sobre su cabeza, una estrella fugaz cruzó el cielo, y Lía supo que el tiempo se estaba agotando. Mientras sus amigos contenían la respiración, la luz envolvió su ser nuevamente. «Lo siento, Clara, lo siento», Tomás susurró Lía, lista para hacer su elección, cuando una voz poderosa emergió una vez más, resonando en la plaza: «El destino está en tus manos,
pero habrá un precio que pagar. El estruendo de la revelación llenó la plaza, deslizando sombras más profundas que giraban alrededor de sus corazones. ¿Estaría Lía dispuesta a afrontar lo desconocido y cambiar el rumbo de sus vidas? En medio de esa prueba se sentía arrastrada hacia un abismo, y en ese instante, supo que la verdad sería el precio más alto que cualquier ser humano podría portar. ¿Qué secretos estaban por revelarse a medida que se acercaba al abismo de su destino? La luz del guerrero resplandeció intensamente, llenando la plaza de un destello que bañaba a todos en un halo casi divino. Las sombras parecían retroceder, pero la pregunta latente en el aire se apretaba como un nudo en sus gargantas. Lía sintió que el universo entero se comprimía en ese instante, haciéndola partícipe de un dilema que podría cambiar el rumbo de todo. La mirada del guerrero penetraba en su alma, exigiendo una respuesta. «El precio», gritó Tomás, rompiendo el silencio, su voz resonando mientras sus ojos se aferraban a los de Lía. «¿Qué significa eso?». La desesperación en su tono era palpante, una soga de tensión que unía a todos en la plaza. Lía, con el miedo apretándole el pecho, miró a Clara, que ahora se aferraba a su collar roto, el cristal despojado de su anterior belleza. ¿Qué sería de ellas? Y de aquel futuro que les ofrecía el guerrero, la figura tomó un paso al frente, y la multitud se estremeció como si un viento helado hubiera pasado entre ellos. «La verdad siempre tiene un costo», dijo con voz casi etérea, «pero el mayor, el más devastador, es el de la verdad que no deseas conocer». Lía sintió que el crujido de sus pensamientos la arrastraba aún más al abismo. La amenaza implícita en esas palabras hacía que su piel se erizara. ¿Y si el precio es demasiado alto? Lía no pudo evitar cuestionar, su voz un hilo tembloroso entre la multitud tensa. Visiones distorsionadas de un futuro donde perdía a sus seres queridos la asaltaron. La sombra del guerrero se alzó, una figura imponente en la noche, y en ese momento, Lía entendió que había cosas que podría desear saber y otras que prefería jamás conocer. «Debes decidir ahora», insistió la voz, más insistente, más amenazante. Los ojos del guerrero reflejaban su agonía interna. Había algo genuino y terrorífico en esa confrontación. En su mente, Lía luchaba con la pregunta recurrente, ¿podía realmente enfrentarse a la verdad escondida en su propio ser y en sus elecciones? O tal vez había ciertos misterios que debían permanecer sellados para siempre. Las luces danzantes de la plaza empezaron a desvanecerse, llevándose consigo cada rastro de esperanza. Lía respiró hondo, sintiendo que cada segundo que pasaba pesaba como plomo en su corazón. Clara rompió el silencio, con los ojos vidriosos. ¿Y si decidimos no saber? ¿Y si simplemente nos vamos de aquí? Pero Lía sabía que eso no era posible. Los cambios habían comenzado, y no se podía retroceder. «Es tu decisión, Lía», dijo el guerrero, su voz resonando con la fuerza del destino. «Nada será igual después de esto». Sus amigos la miraron, y en sus ojos vio no solo miedo, sino también un profundo deseo de seguir adelante. Lía levantó la cabeza, sintiendo el aliento de la multitud en su piel, y la determinación comenzó a crecer dentro de ella. «Espérame, Tomás», Clara murmuró, dando un paso hacia el guerrero, «estoy lista para enfrentar lo que venga». La decisión, como un nuevo amanecer, la envolvió. Sin embargo, en ese mismo instante, la tierra tembló levemente bajo sus pies. Un grito desgarrador surgió desde las profundidades de la plaza, un eco que prometía desvelar secretos inconfesables. «¿Qué se avecina?», pensó Lía, sintiendo que la elección que acababa de hacer podía abrir una puerta a lo desconocido o sellar sus destinos de forma irremediable. Mientras la plaza vibraba con la emoción, las sombras comenzaron a alargarse, amenazando con devorar la luz que les quedaba y arrastrarlos a un abismo que ninguno podría haber imaginado. ¿Qué era lo que realmente la esperaba al otro lado de esa decisión? El grito surgió de una figura sombría que emergió del centro de la plaza, como si la tierra misma la hubiera escupido.
Era un hombre, pero su rostro estaba envuelto en una capa oscura, como si las mismas sombras habían tomado forma y se habían atrevido a caminar entre ellos. Lía sintió que su corazón se aceleraba, golpeando ferozmente contra sus costillas, mientras los murmullos de la multitud se convirtieron en un clamor de pánico. El guerrero pareció irritarse, como si un viejo rencor reviviera en su mirada. ¿Quién eres?, gritó Tomás, sus palabras llenas de desafío, mezcladas con un temor que lo hacía temblar. La figura la miró con ojos que brillaban como brasas, un fuego oculto en esa oscuridad inquietante. Soy quien trae la verdad de la que hablas, dijo, su voz un susurro que cortaba el aire como un cuchillo. El costo que llevas a cuestas es mayor de lo que imaginas. Lía se sintió absorbida en un torbellino de emociones, preguntas lacerantes arremolinándose en su mente. El guerrero, aparentemente tranquilo ahora, dio un paso atrás, como si se preparara para lo inevitable. No es solo tu destino el que está en juego, replicó la sombra, extendiendo una mano como si estuviera buscando a alguien en el fondo de su alma. Aquel que guarda la verdad puede destruir todo lo que amas. Un silencio helado descendió, pesado y opresivo, mientras las palabras reverberaban en sus corazones. Clara, con un nudo en la garganta, se abrazó a sí misma, y fue evidente que todos estaban sintiendo la inminente presión del momento. Debemos irnos, murmuró, pero su voz sonaba demasiado baja, como un susurro perdido entre el estruendo. ¿Y tú qué harás, Lía?, preguntó el guerrero, su pregunta desgarrando entre los murmullos. ¿Continuarás analizando los riesgos, o tomarás el cargo de la verdad? La oscuridad que aguarda yace más allá de esta plaza, en los secretos que han estado encerrados durante tanto tiempo. Lía sintió como sus manos temblaban, su mirada y la de la sombra entrelazándose en un choque de voluntades y propósitos. La tensión creció, electrificando cada rincón del aire. La figura oscura ofreció una opción, un intercambio. La verdad puede liberarte, o puede consumir tu esencia, elige sabiamente. Lía miró a Tomás y Clara, deseando ser fuerte, pero una parte de ella temía lo que podría desatar. La multitud, atrapada en un inquietante silencio, observaba, como si el destino completo estuviera equilibrándose al filo de un cuchillo. ¿Qué clase de verdad podría traer la salvación, y qué otra podría ser un destino aún peor? El aliento de la noche les envolvía, cada mirada intensa vibrando con expectativa. Cuando la sombra avanzó un paso más, la plaza oscureció como si la luna hubiera sido tragada. El momento se acerca, declaró con un eco ominoso, debes elegir en 3, 2, 1. Lía sintió que el tiempo se suspendía, su corazón retumbando en su pecho. Mientras la oscuridad la rodeaba, una única pregunta resplandecía con fuerza, ¿hasta dónde llegarías para descubrir tu verdad? Y en ese instante, un rayo rompió el cielo, iluminando brevemente la plaza y revelando todos los rostros asombrados. Pero en ese vistazo fugaz, Lía vio algo aterrador, lo que había detrás del guerrero, algo que nunca pudo haber imaginado. ¿Qué secreto se revelaría en la próxima chispa de luz? Un silencio abrumador se apoderó de la plaza, como un profundo susurro de la noche que devoraba todo a su paso. La figura oscura, iluminada solo por el destello temeroso del rayo, reveló una sombra aún más aterradora que la suya, una serpiente de humo oscuro que se retorcía y giraba detrás de él, con ojos rojos brillantes que parecían devorar la luz misma. Lía dio un paso atrás, los latidos en su pecho resonando en su mente como un tambor de guerra. Esa es tu verdad, susurró la sombra, su voz baja y reverberante. La esencia del miedo, la representación de tus peores pesadillas. Solo si enfrentarlo podrás encontrar tu camino. El guerrero, aún imperturbable, observó la reacción de Lía con una curiosidad inquietante, como si cada expresión suya se tradujera en un significado desconocido. Clara tomó el brazo de Lía, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. Esto no está bien, debemos irnos ahora, dijo, con una mezcla de pánico y determinación. Pero Lía, atrapada entre la ansiedad y la intriga,
Sintió que una fuerza la mantenía firmemente anclada al suelo. La visión de la serpiente seguía danzando detrás del guerrero, como una tentación burlona, y una fría brisa acarició su rostro, trayendo consigo el aroma de la tormenta. La figura oscura se inclinó un poco hacia adelante, la oscuridad de su capa envolviéndolo, como si buscara acercarse a su alma. «Hay más en ti de lo que crees», dijo. «¿Te atreverás a descubrirlo, o permanecerás en la sombra del temor?» Tomás, observando cómo la tensión crecía, gritó: «No la toques. No puedes manipularla». Pero sus palabras apenas eran un eco en el vasto océano de incertidumbre. La multitud, una marea de rostros temerosos y ojos entrecerrados, miraba expectante, como si el destino de Elías sirviera de espectáculo para los vivos y los muertos. Entonces, elige, continuó la sombra, destacando su presencia. Ante ti hay dos caminos, uno te lleva a la liberación, el otro a la condenación. Pero recuerda, solo los valientes pueden desatar la verdad y vivir para contarlo. Mientras la tensión chocaba a su alrededor, Lía sintió como el aire se volvía denso. «Sigue, hazlo», resonó una voz en su interior, mientras que la duda y el miedo la zarandeaban como olas desbordadas. Debía decidir rápidamente, antes de que el silencio denso de la plaza se tragara cada resquicio de esperanza. Fue entonces cuando, en medio de su agonía interna, la serpiente emitió un sibilante susurro, palabras en un idioma antiguo que hizo susurrar a todos en la plaza. En ese momento, comprendió, no se trataba solo de ella, sino de un legado que conectaba a generaciones pasadas y presentes, un vínculo que todos compartían. Justo cuando levantó su mano, sintiendo el poder de la verdad que latía dentro de ella, la tierra tembló. El cielo dejó escapar un nuevo destello, iluminando la plaza por un breve instante, y revelando no solo lo que estaba detrás de la sombra, sino también lo que vivía escondido en cada ser humano frente a ella. ¿Qué secretos se alzarían con la luz? ¿Cuáles serían las elecciones finales de Lía? La oscuridad tenía muchas formas, y ahora, había despertado. La luz parpadeante dispersó brevemente la oscuridad, pero lo que reveló fue aún más inquietante. Cada rostro en la plaza se retorcía bajo la luz, como si sus almas se expusieran en la luz reveladora. Lía vio miedo, pero también un atisbo de esperanza en los ojos de los presentes. Susurros afloraban entre la multitud, palabras de temor, pero también de anhelos olvidados. «Lía, despierta», gritó Clara nuevamente, sacudiendo el brazo de su amiga con desesperación. La serpiente de humo giró, volviendo a captar su atención, como un depredador acechando a su presa. «No te dejes llevar, no es más que una ilusión», advirtió Tomás, su voz un grito en medio del caos, pero Lía sentía que el poder de la serpiente era real. Una fuerza viscosa que se deslizaba en su mente intentando soplar confusión y dudas. Con la mano aún en alto, Lía cerró los ojos, buscando el coraje que parecía fluir desde lo profundo de su ser. «No tengo miedo», murmuró, pero la certeza en su voz tembló mientras la sombra se acercaba más. Un sonido sibilante, como el viento pasando entre los árboles, resonaba en su cabeza. En ese instante, su mente se llenó de visiones, vio a su madre, la mirada llena de orgullo mientras le contaba historias de valor y lucha. Recordó las enseñanzas que siempre había apartado, los momentos en que había permitido que el miedo la paralizara. La serpiente se retorcía, deseando alimentarse de esas dudas, buscando ese espacio oscuro en su corazón. «Elige, Lía», la sombra se interrumpió, decidiendo romper su burbuja de epifanía. ¿Liberación o condenación? ¿Valentía o cobardía? Las palabras golpeaban como un trueno, una llamada a la batalla interna. Tiempos de decisiones se acercaban, y el peso de la plaza parecía caer sobre sus hombros. Las visiones de su madre se desvanecieron, y ella deseaba otra cosa. Quería recordar la fuerza que había en su linaje, la sangre ancestral que corría por sus venas. De repente, la luz se extinguió, y un grito emergió del fondo de su ser.
Un lamento que resonó en cada rincón de la plaza, un eco que llevó consigo las risas y los llantos de generación tras generación. La serpiente, visiblemente alterada, tembló. Lía lo sintió como un acto de rebelión, el comienzo de un despertar. Cuando la oscuridad regresó, no estaba sola. Un muro de energía se formó a su alrededor, amigos, vecinos, hasta extraños, se acercaron, unidos frente a la sombra. Sus manos se entrelazaron, reflejando no solo solidaridad, sino que un pacto de lucha contra el terror que los había mantenido prisioneros durante tanto tiempo. Si temes, nuestro miedo será tu némesis, dijo un anciano desde el fondo, su voz un faro en la oscuridad. La multitud asintió. La lucha era colectiva, era hora de escribir una nueva historia. Lía sintió un fuego crecer en su interior. No más sombras, murmuró con cada fibra de su ser, sintiendo que la encrucijada se definía en su propia voz. Y mientras se preparaba para enfrentar lo que el futuro traería, una nueva explosión de luz reinó en la plaza, posiblemente revelando no solo sus temores, sino todo el poder que llevaban en su interior. ¿Qué nuevas verdades descubrirían? ¿Qué sacrificios serían necesarios para derrotar finalmente a la sombra que amenazaba con devorar sus esperanzas? La batalla apenas comenzaba. La luz volvió a deslumbrar la plaza, más brillante que nunca. Lía sintió que su corazón latía al unísono con los que la rodeaban. El calor de sus amigos, Tomás y Clara, se sentía como una protección, la energía colectiva creció, una fuerza que parecía desafiar incluso a la sombra que antes los había aterrorizado. El guerrero antiguo, ahora alzado en un halo de luz, observó con una mezcla de admiración y expectativa. Al fin, la unión de corazones valientes, dijo, su voz resonando como un trueno en la atmósfera. La serpiente de humo, antes imponente, ahora parecía temblar, como si la luz la consumiera lentamente. Juntos somos más fuertes, exclamó Lía, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era un escalón hacia la libertad. La multitud la siguió, gritando en un coro de valentía. No más miedo. No más oscuridad, resonó como un mantra, llenando la plaza de un fervor que desbordó el aire. La sombra reevaluó su posición, sus ojos rojos brillando con furia. ¿Creen que su unión puede desafiarme? La verdad que traigo no conocen. Pero, en ese momento de desesperación, las historias de sus ancestros comenzaron a fluir por la mente de Lía, recuerdos vívidos de sacrificio y esperanza. Había una fuerza insondable en ellos, un legado que les otorgaría la valentía necesaria para enfrentar su destino. Con un gesto de determinación, Lía extendió su mano hacia la sombra, sintiendo como una corriente eléctrica recorría su ser. Puede que no sepamos todo de la verdad, pero sabemos una cosa, el miedo ya no tiene poder sobre nosotros. Los jóvenes comenzaron a avanzar, pisando juntos, firmes, como un solo cuerpo. Las sombras que antes eran cáscaras monolíticas ahora se disolvían ante la luz. Cada paso era un acto de desafío. El guerrero antiguo sonrió levemente, así se habla, pequeños guerreros. La energía aumentaba, envolviendo a todos en un abrazo cálido y reconfortante. La serpiente de humo, desarmada, dio un último alarido, su forma erosionándose frente al poder de la luz colectiva. Ahora, abramos la puerta a la verdad, gritó Tomás, su voz retumbando como un tambor de guerra. Y en un estallido de luz, el guerrero antiguo levantó su mano, mostrando un portal resplandeciente que brillaba como un amanecer. Todo el miedo se desvaneció, y la plaza se llenó de esperanza. Por fin habían tomado el control de su destino. Lía dio el primer paso hacia el portal, sintiendo la energía vibrar a su alrededor. Esta vez, estaba lista. No estoy sola, nunca lo estuve, pensó, mirando a sus amigos. La verdad no siempre era fácil de llevar, pero juntos podían enfrentarlo. Un susurro de alivio recorrió la multitud y, uno a uno, comenzaron a atravesar el umbral, las visiones de su futuro se desplegaron ante ella. Momentos de amor, de unión,
de lucha, y la fuerza que surgiría al abrazar la verdad de sus raíces y la valentía que corría por sus venas. En esos instantes, Lía comprendió que la oscuridad no podía durar para siempre. La luz siempre regresaría, siempre floreciendo entre las sombras. Cuando finalmente cruzaron al otro lado, el aire fresco y limpio los envolvía. Habían sobrevivido, despertando en un nuevo mundo lleno de posibilidades infinitas. La aldea de San Nicolás se había transformado, y también ellos. No más susurros de miedo, solo ecos de valentía resonaban en sus corazones. Unidos, miraron hacia el horizonte, sintiendo que habían reclamado su verdad. Estaban listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara. Nunca más temeremos, prometieron al unísono, seguros de su poder. Era su momento de brillar, con el orgullo de sus ancestros guiándolos, listos para contar su historia al mundo. La bruma que antes cubría el pueblo ahora era solo un recuerdo lejano. Y así, la historia ha llegado a su fin. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que se avecinan. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que estas historias sigan viviendo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Sé parte de esta gran comunidad.